Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primera Pedro capítulo 2, por favor. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Verso 5, la parte final. Apocalipsis 1:5, la parte final. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera tratar, queridos hermanos, cuáles son los sacrificios espirituales del creyente. Tengo identificados 5 sacrificios. El sacerdocio universal ha sido establecido por Dios para que todo creyente sienta la responsabilidad y aprecie el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Hay una diferencia fundamental entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio de los cristianos. Cristo se ofreció a sí mismo en una ofrenda que ha obtenido eterna redención y que no necesita repetición. Por esta razón, el creyente nunca es exhortado en la Escritura a presentar sacrificios redentores. Los sacrificios que se piden de él son espirituales. Y mi tarea consiste, entre esta mañana y esta noche, en explicar cuáles son. Lo que hay que destacar es que la Sagrada Escritura emplea el lenguaje de los sacrificios para referirse al sacerdocio del creyente. Y esta es la clave para entender la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando se habla del lenguaje sacrificial, se refiere al sacerdocio del creyente. El carácter único del sacrificio de Cristo no significa que nosotros no tengamos sacrificios que ofrecer. Pero los que tenemos que ofrecer son distintos en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su finalidad del sacrificio de la cruz. No se trata de sacrificios materiales sino espirituales, y su finalidad no es propiciatoria sino eucarística. Este vocablo no nos tiene que llamar la atención porque está en la Escritura. Su finalidad es eucarística. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que su finalidad es la expresión de la gratitud a Dios. El Nuevo Testamento habla de un sacerdocio santo y de un sacerdocio real. En este sacerdocio todo el pueblo de Dios participa como sacerdotes. Esta es la doctrina bíblica del sacerdocio universal de todos los creyentes. Permaneció ignorada por siglos en la Iglesia cristiana, hasta que los reformadores en el siglo XV y en el siglo XVI la trajeron a la luz, y hasta que después, más tarde, los hermanos que dieron origen al movimiento de las asambleas volvieron a traerla a la palestra. Como consecuencia de este sacerdocio universal, el vocablo sacerdote, el vocablo hiereus en griego, no es aplicado nunca en el Nuevo Testamento a un ministro ordenado. ¿Por qué? Porque todos los creyentes lo son. Además es notable, hermanos, que el sacerdocio no aparece nunca en el Nuevo Testamento en la lista de los dones espirituales. ¿Por qué?
porque los dones se dan unos a ciertos hombres, otros a otros hombres. En cambio, el sacerdocio no ha sido conferido a algunos, sino a todos los creyentes en Jesucristo. En la enseñanza que ya hemos visto queda claro que usted es sacerdote por el nuevo nacimiento. Esto lo vimos al analizar la ceremonia de consagración de los sacerdotes en Levítico 8. Además, el creyente es sacerdote porque está cubierto eternamente con la justicia de Cristo. El creyente es además sacerdote porque ha sido ungido con el Espíritu Santo. Es sacerdote porque ha sido consagrado mediante la sangre. Es sacerdote porque Dios llena sus manos, uno de los conceptos más grandes de la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Es sacerdote porque el problema del pecado está eternamente cancelado en la cruz a plena satisfacción de Dios. Es sacerdote porque la palabra de Dios limpia su vida diariamente. Es sacerdote para reflejar a Cristo. Es sacerdote para alimentarse de Cristo. Y es sacerdote para interceder por otros. Todos los creyentes son sacerdotes porque ellos, como cuerpo, constituyen el santuario en medio del cual la presencia de Dios se manifiesta. Si no hubiera otras grandes características que nos permitieran identificar el sacerdocio universal de los creyentes, esta sería definitiva. Todos los creyentes son sacerdotes porque ellos, como cuerpo, como iglesia, constituyen el santuario en medio del cual la presencia de Dios se manifiesta. ¿Cuáles son entonces los sacrificios espirituales del creyente? Primero, el sacrificio es universal porque todo creyente puede ofrecer el sacrificio de acción de gracias y de adoración. En la antigua dispensación, el israelita piadoso traía su ofrenda porque él quería acercarse a Dios. Además, porque quería verse libre de las consecuencias de sus pecados. Seguramente se acercaba también con la intención de reverenciar a Dios, de vivir en una buena relación con Él. Pero la idea más elevada, la que siempre tenemos que subrayar, es que el oferente del Antiguo Testamento venía con la intención de adorar a Dios. El Antiguo Testamento da hecho de este hecho fundamental, da cuenta o da testimonio de este hecho fundamental desde los albores de la revelación. La gloria de Dios, atender al honor de Dios por lo que Él es por sí mismo, tiene que ser siempre el motivo más elevado cuando nos acercamos a Dios. En el mundo religioso de hoy no se entiende claramente qué es un sacerdote. Y si nosotros le decimos a la gente que nosotros somos sacerdotes, algunos se van a reír y la mayor parte nos va a mirar con gran incredulidad. Se piensa en un sacerdote como un hombre consagrado por la Iglesia, que tiene un acceso privilegiado a Dios, que usa cierta vestimenta y que puede conceder el perdón en el nombre de Dios. Aquí hay un concepto nuevo en la Escritura, que no era conocido en el Antiguo Testamento. Era inconcebible para un judío que los prosélitos, es decir, hombres que provenían de los gentiles y que abrazaban la fe judía, era inconcebible que estos prosélitos pudieran venir a ser sacerdotes. Tampoco podían serlo todas las familias de Israel, sino solo una, dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el sacerdocio y el ministerio son un privilegio que puede disfrutar todo creyente. En la antigua dispensación el sacerdocio constituía un grupo aparte, y así había sido establecido por Dios entonces. Pero bajo la nueva dispensación de la gracia,
Cada individuo creyente, hombre o mujer, es un sacerdote. Las hermanas tienen un ministerio público limitado por la palabra, y este punto no lo detallo ahora. Pero todo creyente es un sacerdote. Así ha sido establecido por Dios ahora. Todos los creyentes son sacerdotes porque han sido constituidos por el Señor Jesucristo un cuerpo de reyes sacerdotes. Aquí tenemos, hermanos, un nuevo enfoque sobre la iglesia. Algo hemos dicho ya en reuniones pasadas. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, constituida como está por seres débiles como nosotros, apenas si entendemos la realidad de lo que es la iglesia de Cristo. Nos desanimamos, nos desalentamos, yo me desanimo, yo me desaliento. Este desánimo me ha invadido más de una vez en medio de este campamento, aunque no se lo he dicho a nadie. Este desánimo proviene del hecho de que miramos lo que nosotros hacemos. Yo tengo tendencia de mirarme al espejo y de mirar lo que yo hago. Pero la iglesia no puede ser mirada así. La iglesia es el edificio que Dios está levantando y no lo que nosotros estamos haciendo. A nosotros nos parece que nada está ocurriendo, pero Dios está obrando. Dios está obrando, queridos hermanos. Lo he visto en medio de este campamento. Dios está obrando en medio de los jóvenes, en medio de los adultos, en medio de todos, en medio de las cocineras, nuestras queridas hermanas, algunas de las cuales me han honrado con su atento expectativa. Querida hermana, le agradezco en el nombre de Dios, porque usted, una cocinera, está escuchando la palabra de Dios y está escuchando un siervo inútil. Dios está obrando y está levantando un edificio que es hecho de seres humanos como piedras vivas. Ya nos estamos acercando al concepto bíblico de lo que es la iglesia, pero hay todavía más. Notemos que se trata de un edificio que está siendo construido no para albergarnos a nosotros, para reunirnos a nosotros. Está siendo construido para morada de Dios en la tierra, ahora, y esta es la gloria de la iglesia. Esto es la iglesia desde que fue creada. La gloria de la iglesia es que tiene en medio, para siempre, a la cabeza, su fundador y único Señor. Esto otorga a la iglesia toda su trascendencia. Esto establece su destino y esto determina su tarea. La iglesia es el ámbito de un sacerdocio no limitado para ofrecer sacrificios espirituales. Ya hemos destacado que el creyente no ofrece sacrificios redentores, pero también hay que subrayar que la Escritura no habla nunca del sacerdocio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es una responsabilidad individual que no puede ser transferida. Usted, querido hermano, querida hermana, tiene un sacerdocio que es indelegable. No lo puede transferir a otro, ni sus hijos, ni sus hermanos en la fe, ni su esposa, ni su marido. Nadie puede ejercer el sacerdocio que usted tiene que ejercer. Aquí tenemos que detenernos, queridos hermanos, para apreciar algo sobre la naturaleza de la iglesia y sobre el privilegio que Dios nos da de pertenecer a ella. Nuestra tarea como sacerdotes es personal, indelegable. Pero el ámbito para este desarrollo es la iglesia local. Si queremos vivir este sacerdocio santo, dejemos las actitudes vacilantes con respecto a la iglesia, con respecto a la comunión, a la comunidad de creyentes en una ciudad. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no puede ser otra que la de una identificación plena con el pueblo de Dios, con sus luchas, con su destino y con su gloria. Se habla de sacrificios espirituales y hay dos elementos que hay que destacar. El primero es que Dios encuentra satisfacción en la espiritualidad de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios encuentra satisfacción en una actividad del espíritu humano cuando este espíritu recibe la energía del Espíritu de Dios.
También hay que destacar que se trata de una actividad espiritual que tiene que surgir de un corazón consagrado. Esto lo quiero tratar con más detalle esta noche. El corazón es lo importante. La consagración del corazón es lo que importa. El énfasis en el sacerdocio del creyente no está en el tiempo consagrado, ni siquiera en el dinero consagrado, ni tampoco en los talentos consagrados. Lo que da valor a todo esto es el corazón consagrado. Dios desea conquistar el corazón. Dios desea esto sabiendo que esto es la vida plena del hombre. El supremo bien del hombre es Dios y no los bienes que Él da. Yo tenía escrito esto antes de ayer a la mañana. Ayer a la mañana el enemigo arrebató algunos bienes a dos queridos hermanos que están aquí esta mañana con nosotros. El supremo bien del hombre es Dios y no los bienes que Él da. Algunos bienes se han ido y quizá no los van a recuperar más, pero estos queridos hermanos no han podido ser privados del supremo bien de sus almas. Digo esto para la gloria de Dios. Lo que ha hecho, lo que hemos visto esta mañana es el resultado de la obra de Dios en sus corazones. Este punto es fundamental en nuestro sacerdocio. Adoramos a Dios no por lo que nos da, sino por lo que es. Y lo que Dios es determina lo que Dios hace conmigo y lo que Dios hace con usted, querido hermano. Cuando yo me acuerdo de que Dios es un Dios misericordioso, pienso en mis miserias, en mis problemas, en mis luchas, en mis angustias, y al lado de eso pienso en Dios misericordioso. Más allá de las cosas, por encima de las cosas, antes que todas las cosas está Dios. Todo lo demás es pobre, la única riqueza es Dios. Todo lo demás es falso, la única verdad es Dios. Notemos, hermanos, que el verdadero templo no son las paredes. La verdadera iglesia es la congregación de adoradores espirituales. Los lugares de culto cristiano, hablo de los lugares conforme al Nuevo Testamento, no son propiamente templos en el sentido del Antiguo Testamento, cuando el templo era el lugar para el sacrificio. El ejercicio de la función sacerdotal de ofrecer sacrificios espirituales es lo que caracteriza al verdadero templo cristiano. El Señor se deleita en las reuniones de alabanza, en las asambleas de sus hijos. Y la vitalidad de la iglesia no se advierte en ninguna otra actividad como se advierte en la adoración. Cuando hay hombres y mujeres deseosos de alabar a Dios y de adorarle, allí hay una iglesia vital. Tengo mucho miedo con los himnos que cantamos. Tengo mucho miedo con los himnos que canto. Después de tanto canto, ¿cuántos hay que el domingo por la mañana van a venir con corazones rebosantes a adorar a Dios en la cena del Señor? Piénselo, querido hermano. La noción de alabanza, ¿qué es? La noción de alabanza es todo aquello que enaltece a Dios debido a un profundo sentido de gratitud en el alma, junto con el quebrantamiento de corazón y en razón de nuestro reconocimiento de las excelencias de la persona de Cristo. Nuestros himnos expresan esto. El canto tiene que expresar esto. Tiene que expresar un profundo sentido de gratitud en el alma, un quebrantamiento de corazón, un reconocimiento de las excelencias de la persona de Cristo. Y yo digo que yo tengo miedo, queridos hermanos, porque yo canto livianamente cosas muy grandes y profundas. Me agrada escuchar a los queridos hermanos que cantan, pero más me agrada verles orar, junto con el canto orar, dar gracias al Señor, expresar esta gratitud que surge de un corazón quebrantado. Dijimos el otro día, y vale la pena repetir ahora, que para adorar se necesita participar en algún grado de la apreciación que Dios hace de su amado Hijo y de la ofrenda de sí mismo.
La adoración incluye la meditación en el secreto íntimo del ser de Dios y de su gloria. Mire, hermano, otra vez estoy ante un abismo que me supera ampliamente, porque yo apenas si entiendo un poco de esto. Estoy en las orillas de un océano inmenso. La adoración incluye la meditación en el secreto íntimo del ser de Dios y de la gloria de Dios. ¿Cuándo se advierte en nosotros la actitud de adoración? La actitud de adoración se advierte cuando el hombre se acerca para expresar cuánto ha encontrado en Cristo. Esto es todo lo que Dios pide, queridos hermanos. Que le digamos cuánto hemos encontrado en Cristo. Así la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre, como hemos leído. ¿Y sabe cómo se puede traducir? Que se puede traducir también así. La alabanza es el fruto de labios que celebran su nombre. No solamente que lo confiesan, sino que celebran su nombre. El nombre de Jesús es dulce para Dios. Esa ofrenda de gratitud será aceptada. La adoración alaba a Dios, porque reconoce que la fuente de toda gracia se encuentra en el corazón de Dios mismo. Para adorar a Dios, entonces, ¿qué podemos traer? El domingo por la mañana, en la cena del Señor, o en casa, o aquí en este campamento, nos podemos ir a algún lado, caminando, buscando adorar a Dios. ¿Qué podemos hacer? Para adorar a Dios, queridos hermanos, podemos traer lo que hemos encontrado de Cristo en la palabra. Cuando yo encuentro algo de Cristo en la palabra, por lo general lo que encuentro, lo voy a decir como lo siento. Si digo algo malo, que el Señor me perdone. A mí me parece que lo que he encontrado es poco en el sentido de que no alcanza a expresar toda la gloria de Dios y toda la gloria de Cristo. Y es verdad. Aunque es de la palabra y es por lo tanto rico, inmensamente rico, yo descubro apenas una veta de la verdad, apenas un filón de oro, pero me he metido en una mina de oro grande y como tengo capacidad limitada, voy con mi martillito y voy buscando a ver por dónde va la veta de oro, y voy buscando por otro lado las escrituras y hago eso. Para adorar podemos traer a Dios eso que hemos encontrado en la palabra, algún pensamiento de la Escritura que el Espíritu de Dios nos ha dado. Puede ser un salmo mesiánico, una figura del Antiguo Testamento. Traemos ese pensamiento, lo traemos en el corazón, y eso en lo cual nos regocijamos, eso traemos. Eso es adoración. La adoración es la cumbre del amor de la criatura que responde a su Creador. La pregunta es esta, queridos hermanos, la hago para mí el primero. ¿Estamos ejerciendo este privilegio de ser adoradores espirituales? Sosténgase, querido hermano, que mi alma se sostenga en medio de su flaqueza por el gran pensamiento de que adoramos a Dios privadamente o en público cuando surge en nosotros un sentido profundo de gratitud en el alma por el lugar que Dios nos ha dado en Cristo. He terminado mi primer punto. Es el más importante de todos. El sacrificio espiritual de alabanza y de adoración es el más elevado que podemos ofrecer a Dios. Si en algo he molestado a alguno al hacer referencia al canto, pido disculpas. Desde que dije lo que dije, no me siento cómodo. Pido disculpas. Segundo, la Escritura advierte que la alabanza de labios no es suficiente. Porque agrega, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El sacerdocio universal tiene que incluir este sacrificio. Esta, queridos hermanos, es la comunión práctica con los hermanos en necesidad. La ayuda aquí, en el pasaje de Hebreos 13, no se refiere
no menciona específicamente a las ofrendas. Se refiere al hecho de compartir con los hermanos que no pueden recompensarnos dones materiales incluyendo dinero. Digo que allí no se menciona específicamente las ofrendas, pero es importante que al final de la carta a los Filipenses, miremos Filipenses 4, por favor, el apóstol agradece por una ofrenda que había recibido. Este es un pasaje monumental. Filipenses 4, verso 16. 4:16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Otra vez el lenguaje de los sacrificios. La pregunta que quiero hacer, querido hermano, es esta. ¿Estamos ofrendando a la obra misionera todos los meses? Nuestra congregación lo está haciendo. Las ofrendas para la obra misionera no son un asunto de caridad cristiana o de beneficencia. Yo puedo hablar libremente de la ofrenda para los misioneros porque yo no lo soy. Sabemos qué cosa es ofrendar para el sostén de los hogares de niños y de ancianos. Sabemos qué cosa es ofrendar para las escuelas evangélicas, para la obra de literatura. Los filipenses habían enviado ofrendas a Pablo en varias ocasiones. Él dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuenta. Es un término comercial de la contabilidad. La ofrenda realmente, Pablo la consideraba una inversión en la cuenta de los filipenses, una inversión que les producía crecidos y ricos dividendos. Esto, y no el dinero en sí, era lo que le interesaba a Pablo. Toda la Escritura enseña que lo que se da de corazón enriquece al dador. Al Señor presta el que da al pobre. Ahora, lo mejor que se puede decir de estas ofrendas es cómo Pablo las describe. Las describe como un olor fragante y un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Estas ofrendas que damos al Señor, cuando las damos a sus hijos, son olor de suave perfume, una ofrenda presentada a Dios, grata y muy agradable. Se puede hablar de la dulce fragancia de un sacrificio. Pablo culmina esa parte de su carta cuando dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese pasaje se puede traducir así también. Mi Dios os dará gloriosamente todo lo que necesitáis según sus riquezas en Cristo Jesús. Me agrada mucho verlo así. Dios da gloriosamente. Dios tiene todos sus atributos de manera gloriosa y cuando hace algo lo hace gloriosamente y cuando da gloriosamente. Mi Dios, dice él, os dará gloriosamente todo lo que necesitáis según sus riquezas en Cristo Jesús. Es una riqueza, una fortuna infinita. Por todo esto, queridos hermanos, el segundo de nuestros sacrificios espirituales es el privilegio de ofrendar para la obra misionera, es el privilegio de ayudar a los hermanos en necesidad. Las ofrendas misioneras son una respuesta a las bendiciones espirituales que hemos recibido. Son depósitos en el banco del cielo, no son beneficencia, tienen un carácter sacerdotal. Tienen un carácter sacerdotal. La próxima vez que yo haga esto, que saque unos dólares para poner en la bolsa, me tengo que acordar de que allí estoy ejerciendo mi función como sacerdote. Concluyo este punto con esta reflexión. Todo sacerdote cristiano tiene que ofrendar, primero, regularmente, segundo, alegremente, tercero, calladamente, cuarto, sacrificadamente. Regularmente, alegremente, calladamente sin que nadie lo sepa y sacrificadamente hasta que duela.
Tercero, la tercera tarea del sacerdote creyente es la intercesión. Esta tarea es fundamental en el sacerdocio del cristiano. El sacerdocio es universal porque todo creyente puede interceder. Y esta es otra función típica de un sacerdote. ¿Qué es interceder según las Escrituras? Yo siempre me pregunto cuando trato un tema, ¿qué es tal cosa? Por grande que sea el tema, quiero saber qué es. Algo puedo decir, no todo. ¿Qué es interceder? Interceder significa tratar con Dios con relación a otra persona. Usted tiene una preocupación con respecto a otro hermano, trate este asunto con Dios. Después lo puede tratar con él y quizá con otros, quizá. Pero es fundamental que lo trate con Dios. Interceder significa tratar con Dios con relación a otra persona. No importa si aquella persona es mi amigo o mi enemigo. Esto no es para nada importante. Esto ya en sí, queridos hermanos, es un gran privilegio que caracteriza al sacerdote, porque el creyente como sacerdote goza de libre acceso a Dios. Ayer a la mañana hemos orado a Dios para que Él bendiga a los ladrones que llegaron a la casa de nuestros hermanos. Nosotros podemos orar así. No estamos aprobando de ningún modo lo que han hecho, de ninguna manera, pero sí estamos queriendo que la gracia de Dios les alcance. La oración intercesora tiene un carácter sacerdotal. Notemos, queridos hermanos, que nuestro propio acercamiento a Dios es posible porque Cristo nos ha dado este acceso. Ayer un hermano me recordó, y ya lo anoté para completar el mensaje en la Argentina cuando pueda, me recordó que me faltaba decir que aquel velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y como ha dicho el gran Tertuliano, uno de los grandes padres de la Iglesia, de arriba hacia abajo, porque el que lo rasgó es Dios. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Indicaba que todo lo que impedía la entrada al lugar santísimo ha quedado eliminado. Cristo murió para quitar de en medio el pecado, Hebreos 9:26. El problema que impedía el acceso ha sido arreglado, ha sido eliminado. El velo que impedía la entrada ha sido rasgado por el hecho de la cruz. ¿Qué significa la cruz en términos de nuestra actividad como sacerdotes? Significa que el sacrificio de Cristo ha transformado completamente el método para acercarnos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes había un tribunal de juicio y ahora hay un trono de gracia. Hay un trono de gracia. ¿Usted ha entrado alguna vez a los tribunales? A mí me tocó entrar por mi trabajo a los tribunales hace poco tiempo. Mi corazón temblaba, porque allí hay un tribunal de juicio. Por la gracia de Dios, no tenía nada que ver yo, pero hasta que me enteré, me pasé un periodo de gran angustia. Y me da una gran alegría saber que cuando yo me acerco al Señor, no me espera un tribunal de juicio, sino que Cristo ha transformado lo que tenía que ser un tribunal de juicio en un trono de gracia, el trono de la gracia. Mire lo que dice la palabra inspirada. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24, uno de los versículos más grandes de toda la Biblia. Nunca escuché a nadie predicar sobre ese texto y me encantaría escuchar a alguno de aquí de Houston un día que me predique sobre ese texto. Allí hay 5 cosas grandes, 5 cosas grandes. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino primero, en el cielo mismo. Primero en el cielo mismo. Segundo, para presentarse. Tercero, ahora. Cuarto, por nosotros. Quinto, ante Dios. No hay ninguna escena más grande que podamos imaginar. La siguiente escena gloriosa es la segunda venida de Cristo. No hay nada comparable a esta escena. Y esta escena corresponde hoy a usted, a la experiencia que hoy puede vivir y yo puedo vivir. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, en el santuario verdadero, en el cielo mismo, para presentarse, mire lo que dice, ahora por nosotros
ante Dios. Cristo, como sumo sacerdote, ejerce el ministerio de presentar nuestras oraciones ante Dios. El creyente puede acercarse a Dios en oración, en ejercicio de esta función sacerdotal, porque hay uno que ha entrado por él al lugar santísimo. Y como dijimos anoche, Cristo ha entrado allí y es por nosotros que ha entrado. Ayer prometí que hoy iba a decir algo acerca del trono de la gracia. Sé muy poco, querido hermano, y si usted sabe algo más de esto después de la reunión, enriquezca mi conocimiento y mi espíritu. ¿Qué es el trono de la gracia? El trono de la gracia es aquella revelación de la presencia de Dios en la que su gracia se muestra en toda su majestad. Es aquella revelación de la presencia de Dios en la que su gracia se muestra en toda su majestad. Se trata de acercarse a la sede del poder omnipotente, a la fuente de la que emana todo bien, a la sede de la suprema autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué más voy a decir? Me faltan palabras. El sacerdote creyente puede vivir en el santuario. El sacerdote creyente no se tiene que quedar en el atrio, tiene que deleitarse en lo que ve en el atrio, en lo que simboliza el atrio, el altar, el lavacro, tiene que meterse en el lugar santo, caminar por allí, acostumbrarse a deleitarse en todo lo que simbolizan estos elementos, pero no puede tampoco quedarse así, tiene que meterse en el último lugar, en el santuario, en el lugar santísimo. Eso es lo que la Escritura quiere, y a eso el Señor nos exhorta. Pero recordemos, para orar y para adorar nos acercamos por medio de Él. ¿Qué significa acercarse por medio de Él? Vamos a Hebreos 8.2, por favor. Hebreos 8.2. En este pasaje apenas si he incursionado alguna vez. Tengo que volver, cuando vuelva a mi casa, tengo que volver un día y analizarlo aisladamente otra vez. Tengo que deleitarme nuevamente en este gran pasaje. Hebreos 8.2. Hablando de Cristo dice, ministro del santuario. Ministro del santuario. Eso es todo lo que quiero suscitar como tema, aunque no lo voy a agotar de ningún modo. ¿Qué significa que el Señor es ministro del santuario? Me parece que se puede explicar así. El Señor nos está esperando a la puerta del templo celestial. Me está esperando. Está esperando que yo ponga mi oración y mi alabanza. Está esperando, querido hermano, que nosotros pongamos nuestra oración y nuestra alabanza en sus manos, para que Él, el Señor, en la plenitud de su dignidad sacerdotal, no en la pobreza mía, sino en la riqueza de Él, la presente para la aceptación por parte de Dios. Sé que no agoto el tema de ninguna manera, pero es por medio de Él que podemos ofrecer estos sacrificios. La lección, queridos hermanos, es grande. Estaba tipificada en lo que hacía Aarón allí. Estaba tipificada allí. Cristo toma nuestras oraciones y las presenta delante del trono. ¿Por qué el Señor se puede hacer cargo de mis oraciones? Se hace cargo de mis oraciones porque antes Él ha decidido cargar conmigo delante de Dios. Yo soy una carga para el Señor. Yo soy una carga para mi iglesia. Si usted me viera proceder en mi iglesia, se daría cuenta cuántas veces traigo problemas, cuántas veces voy con problemas, con angustias, con dificultades. Iba a decir con críticas, también eso. Voy muchas veces con eso. Yo soy una carga, pero me deleita pensar que el Señor ha cargado conmigo primero. Y por esa razón, porque ha cargado conmigo, puede cargar con mis oraciones. Si me deja decirlo con todo respeto hacia usted, querido hermano, querida hermana, el Señor puede cargar con sus oraciones porque primero ha cargado con usted.
¿Por qué decimos todo esto? Porque el fundamento de la oración para cada creyente es el trabajo actual de Cristo como sumo sacerdote. No hemos hablado en detalle de Cristo como sumo sacerdote, pero este es el tema. La reflexión que quiero hacer aquí es esta. Hay un ministerio de oración para cada creyente. Hay un ministerio de oración para mí. Hay un ministerio de oración para usted. Le quiero preguntar, ¿usted tiene una lista de oración? Yo tengo una. Debe incluir, qué sé yo, 50 personas, seguro. Incluye 50 personas. ¿Usted tiene una lista de oración? Usted, querido hermano, está acostumbrada, querida hermana, a orar por los débiles siervos de Dios. Si está orando por débiles siervos de Dios, inclúyame como el más débil a mí. Mi nombre es Horacio. No se olvide, por favor. En todo este ministerio de oración, usted como creyente tiene que ser sostenido por la visión que da la Escritura. ¿Cuál es? La visión que da la Escritura es de que Cristo ejerce el ministerio de presentar sus oraciones ante Dios. Es la función intercesora de Cristo la que nos ha introducido allí y la que nos permite permanecer allí. Yo siempre digo que en la Argentina no es difícil llegar a ministro, lo que es difícil es permanecer allí. ¿Sabe? Por la gran inestabilidad que hay. Hay una tremenda inestabilidad, no digo ningún secreto con esto. Sí, no es difícil llegar, lo difícil es permanecer allí, en esa posición. Pero, querido hermano, aquí hay la posibilidad de un acceso y de una permanencia para usted y para mí delante de Dios. Qué grande, ¿verdad? Qué grande la Escritura. ¿En dónde está la garantía? La garantía no está en nosotros, ni en nuestra supuesta fidelidad. Jamás, jamás. La garantía está en el sacrificio de Cristo y en el sacerdocio de Él. Todos los redimidos pertenecen al Señor, pero no todos están en igual medida aprendiendo la plenitud del amor de Cristo. Algunos siguen al Señor de cerca, otros lo seguimos de más lejos, pero todos hemos sido cargados sobre sus hombros y todos estamos igualmente en su corazón. No faltaba ningún nombre. El nombre mío tampoco falta hoy allí, en el pecho del Señor. Esta es una gran revelación de la Escritura, querido hermano. Yo no merezco este cuidado, pero lo necesito. Si me deja decirlo con todo respeto hacia usted, querido hermano, querida hermana, usted no merece este cuidado, pero lo necesita. Tengo el cuarto sacrificio espiritual del creyente. Vamos otra vez a 1 Pedro 2, por favor. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquí surge el cuarto sacrificio espiritual del creyente. El cuarto sacrificio espiritual consiste en hacer el trabajo que Israel no hizo. Ojo que todo comienza con un fracaso. Consiste en hacer el trabajo que Israel no hizo, iluminar a las naciones con la luz de Dios. Aquí hay que subrayar que este es un privilegio sacerdotal, que impone una obligación. Nosotros somos responsables de dar a los hombres del mundo la respuesta a sus problemas más profundos. Y nosotros además somos los únicos que tenemos la respuesta. Somos los únicos que tenemos la respuesta. Esto indica un privilegio, pero más que nada una responsabilidad. Pablo utiliza el lenguaje de los sacrificios cuando se refiere a su trabajo, porque dice al final de la carta a los romanos: por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
He citado Romanos 15, del 15 al 16. Un pasaje difícil, tiene un lenguaje, a mí me resulta complicado entenderlo, pero está así y así hay que tomarlo. Le digo lo que dice James Denney, un grande de la Escritura. Él dice que la ofrenda de la cual Pablo se concibe a sí mismo como presentando a Dios, es decir, Pablo está aquí presentando una ofrenda a Dios, esa ofrenda es la iglesia gentil. Y la función sacerdotal, en ejercicio de la cual esta ofrenda es hecha, es la predicación del Evangelio. Este es el punto. La función sacerdotal que Pablo tenía era la predicación del Evangelio. ¿Qué es esencial para usted, querido hermano? Lo esencial para usted cuando predica es que usted tome contacto con Dios. El concepto de ministro del Evangelio es un concepto sublime. Está lleno de dignidad celestial. Lleno de dignidad celestial. Pero es la dignidad del vaciarse a uno mismo y nunca la de engrandecerse. No me agrada para nada cuando alguno dice que tiene dones. Los dones Dios los ha dado para que otros los reconozcan. Otros juzgan. Unos hablan y obran y trabajan y los demás juzgan. Este es el método de Dios y no hay que cambiarlo. Esta tiene que ser, querido hermano, la tarea de todo sacerdote cristiano. Dijimos el otro día que la plena luz del candelero iluminaba toda la escena del lugar santo. Y decíamos que la plena luz del Espíritu cae sobre el ministerio de un siervo de Dios cuando este ministerio exalta a Cristo y no al hombre. Este pensamiento tiene que hacernos temblar y regocijar. Es la idea que el Señor ha expresado en Juan 16, hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La meditación sobre la cruz, querido hermano, es siempre necesaria. La meditación en el gran precio que ha sido pagado por nuestras almas es esencial para nuestra formación como sacerdotes. He traído aquí para ustedes, queridos hermanos de Houston, las carátulas de varios libros, como el de Vine y otros, que por lo menos yo utilizo para meditar. No me avergüenzo en confesar que yo para meditar me ayudo con la meditación ajena. Y yo me nutro del pensamiento de otro. Y creo que una de las grandes riquezas de la Iglesia son los grandes libros que los santos de Dios nos han dejado. Lo menciono nomás, después se lo puedo dejar a Daniel, si les parece bien a ustedes. El diccionario expositivo de Vine, que está en castellano, diccionario teológico del Nuevo Testamento, que está también en castellano, la teología de Schaffer, que es una obra magnífica, diccionario de teología, editado por Harrison, el libro de los Salmos de Bevan, que tiene varios tomos, The Apostolic Preaching of the Cross, el libro más difícil que he leído en mi vida, de Leon Morris, un gigante de la escritura. Los libros de West, ojalá que algún millonario de tejano o de Houston un día dé dinero para traducir esta obra al castellano. Son 3 tomos grandes, extraordinarios. Where Meanings in the New Testament de Earl, de la Casa Nazarena, extraordinario. La enciclopedia de Zondervan, 5 tomos, cuesta un poco más de que $100. Palabras bíblicas de Pope, palabras bíblicas de Barclay, la famosa obra de A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, extraordinario. Y otra obra gigantesca de Expositos Greek Testament. Estos son 6 tomos. El comentario de Romanos en esta obra es hecho por James Denney. Oro en polvo todo lo que dice este grande de la palabra. Vuelvo a mi tema. Hay muchas conclusiones que podríamos sacar de este punto, pero quiero terminar porque mi hora ha llegado. Usted como sacerdote tiene que alimentarse. Usted como sacerdote tiene que alimentar al hombre nuevo que Dios ha creado. Yo, que soy tan débil, me alegro, me regocijo cuando pienso que dentro mío hay un hombre nuevo que Dios ha creado. A ese tengo que alimentar.
Pregunte, querido hermano, dónde hay alimento y búsquelo para usted. El alimento se encuentra en el ministerio de la palabra. Este ministerio es oral, cuando usted escucha a otro, escrito en libros, grabado en cassette, ahora grabado en video. Busque la compañía de hombres de Dios, busque la compañía de hombres y mujeres de Dios y aprenda con ellos a caminar por los atrios de Dios. Usted como sacerdote tiene que alimentar a otros. La reflexión de esta mañana es esta. Usted es un sacerdote, no pregunte más si lo es, no discuta con Dios porque Él dice que lo es. Usted tiene la responsabilidad, tiene el privilegio de adorar, de ofrendar, de interceder y tiene el privilegio y la responsabilidad de iluminar a incrédulos y a creyentes con la luz de Dios.